Bueno, hermanitos, vamos a abrir la palabra de Dios, donde esperemos que sea Él revelándonos esta maravillosa promesa, que sea Él en nosotros hoy. Y el tema de hoy es el trono de la gracia. El trono de la gracia. Y vamos a ver, según la Escritura, según la palabra de Dios, la importancia que cada uno debemos tener cuando nos acercamos al Señor, cuando nos acercamos a orar, cuando nos acercamos a hablar con Él. ¿A dónde nos estamos acercando? Nos estamos acercando a un trono. Todos hemos oído decir al trono de Dios, ¿sí o no? Al trono de su gloria, de su presencia. Pero dice la Escritura que nos acercamos también a ese trono de la gracia de Dios. Entonces vamos a irnos a la Biblia para que la misma Biblia, la palabra de Dios escrita, nos la revele. Y está en Hebreos capítulo 4, verso 14. Capítulo 4 de Hebreos, verso 14. Hebreos 4, verso 14. Vamos a leerlo desde el 14. Y dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el 16 es el versículo central de esta tarde. Dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente, dice, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que meditar en este versículo. Acerquémonos pues, dice la palabra de Dios, confiadamente, acerquémonos a ese trono, acerquémonos a Dios a orarle, a hablar con Él, con la certeza que estamos delante de Él, en ese trono de gracia. Amén. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno ¿qué? Para la situación que estemos viviendo. Uno pide socorro cuando no puede solucionar las cosas. En el 14 habla de que nuestro Señor Jesucristo es un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Él traspasó los cielos. Amén. Amén. Y dice la Escritura claramente que Él vino a este mundo en semejanza como cada uno de nosotros, en carne, y que fue tentado en todo, y que tenemos ese sumo sacerdote que sintió la tentación y conoce nuestra debilidad.
Entonces por eso dice la Escritura que podemos llegar a ese trono de gracia confiados de que Él se va a doler de lo que estemos viviendo y que vamos a recibir misericordia y su gracia. Amén. Amén. Veamos la importancia de la gracia de Dios. ¿Para qué sirve la gracia de Dios? Veamos. ¿Y cómo podemos alcanzar esa gracia? Amén. Entonces nos vamos a ir a Proverbios 3. Proverbios 3. Nos habla claramente cómo podemos recibir esa gracia de Dios. 3. Y vamos a leerlo desde el 1 en adelante, del 1 al 4. Nos llama a nosotros a decir lo siguiente el Señor. El título es Exhortación a la obediencia. Dice, hijo mío, el Señor nos está hablando aquí. ¿Somos sus hijos? Amén. Amén. No te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y mira lo que hallaremos. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Nosotros nos podemos acercar a ese trono. Amén. Y siempre con Él en la convicción que Él nos está escuchando, en la situación que estemos. Si hay pecado en nosotros, podemos ir donde Él y hallaremos misericordia y hallaremos gracia de Dios. Amén. Si vamos al trono, vamos a recibir del Señor. Abundante. ¿Y qué podemos recibir en ese trono también? Según la palabra de Dios. Dice que nos va a dar la gracia delante de Dios y delante de los hombres. Doble gracia. Gracia delante de Dios y delante de los hombres. Necesitamos tener gracia delante de los hombres aquí en este mundo para ser bendecidos. Y vamos a ver de qué habla esa gracia, ¿no?, que estamos hablando. No perdamos nunca la parte de Hebreos. La parte de Hebreos, no la perdamos, donde habla claramente de ese trono que estamos hablando. Y vamos a hablar de qué gracia, y vemos dos ejemplos que va a traer en la Biblia, que está en Lucas 2:52, que podemos decir, no, pues el Señor Jesucristo, pero leámoslo. Lucas 2:52. Hay muchos hombres que han recibido esa gracia, ¿correcto?, que viene de lo alto. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Recuerden muy bien que el Señor Dios se despojó de ser Dios y se hizo hombre. Pero Él recibió, como tenía esa relación con el Padre, esa gracia, porque Él se acercaba siempre a su Padre a hablar con Él. Y Él recibió esa gracia para con Dios y los hombres. Pero podemos decir, no, pues que era Jesús. Pero si vemos en 1 Samuel 2:16, vemos otro hombre, 1 Samuel 2:16, Primera de Samuel
2:16, 2:26. Y dice lo siguiente: lo mismo que recibió el Señor, lo recibió también el profeta Samuel. Dice lo siguiente: y el joven Samuel, como el Señor Jesucristo, iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y otros también. Nosotros, los que estamos aquí. Amén. Los que estamos aquí hemos recibido la gracia de Dios. Tenemos gracia delante de Dios y delante de los hombres. Cuando nos acercamos a ese trono de la gracia, recibimos. Cuando tú te acercas a ese trono, a orarle al Señor y a clamarle por tu situación, fluye a través de ese trono una vida nueva para ti, una vida nueva para tus hijos, una vida nueva para las personas que tú en ese trono le hablas al Señor. La iglesia tiene que alejarse de tanta religiosidad, y nosotros también. En la única parte realmente donde somos auténticos es cuando estamos solos delante de la presencia de nuestro Dios. En el único lugar donde verdaderamente se conoce al creyente es cuando está a solas orando a Dios. A la iglesia podemos venir y tener una actitud piadosa delante de los hombres, pero Dios dice en su palabra que conoce el corazón de los hombres. Es ahí, en ese lugar, donde nosotros recibimos de parte del Señor. Todos estos hombres de la palabra de Dios que están en la Biblia, esos hombres se acercaban a hablar con Dios, como yo estoy hablando aquí con ustedes. Creían que Él les estaba escuchando. Por consiguiente, recibían de parte de Dios. Y eran pecadores como nosotros, pero iban delante del Señor y el Señor derramaba su misericordia. ¿Qué es su misericordia? Es aquello que no recibimos de parte de Dios, óiganme bien, mereciéndolo. ¿Ya? Y la gracia de Dios es lo que nos da Dios sin merecerlo. Amén. Amén. Vamos a ir a Romanos 5:20, hermanos. Romanos 5:20.